Hicieron una fiesta con mi dinero y se mandaron a hacer ropa personalizada, pero para mí no mandaron a hacer ropa. Me sentí tan excluido que me fui de la fiesta, pero no sin antes tomar mi venganza. Ahora verán quién ríe por interesados que son. Todo empezó como empiezan muchas traiciones, con una buena intención. Era un jueves por la tarde, de esos en los que el trabajo te deja más cansancio que satisfacción, cuando abrí el grupo de WhatsApp llamado Los Inquebrantables. Un nombre tonto, lo admito, pero que en su momento tenía gracia. Lo elegimos durante el último viaje que hicimos juntos, cuando aún creíamos que la amistad era a prueba de balas. No sabíamos que la verdadera prueba vendría años después, disfrazada de fiesta. El grupo llevaba semanas medio muerto, con algún que otro meme ocasional o noticias irrelevantes que a nadie le importaban. Pero ese día, sin previo aviso, el grupo explotó. En cuestión de minutos tenía más de 80 mensajes sin leer. Deberíamos hacer una fiesta épica, escribió Tomás, con ese tono grandilocuente que siempre lo hacía sonar como un director de cine frustrado. Sí, pero no cualquiera, algo que marque historia, respondió Paula. Ella siempre era la que se emocionaba primero, la que impulsaba cualquier plan aunque no supiera cómo ejecutarlo. Leo, el eterno pragmático, tiró una idea que pareció dar en el clavo. ¿Y si la hacemos por el cumple de Manu y de paso celebramos que todos conseguimos trabajo este año? Las respuestas llegaron como una avalancha. Stickers, emojis, audios llenos de entusiasmo. En cuestión de minutos, ya estaban hablando de lugares, temáticas, música, comida. Fue entonces cuando abrí la boca virtualmente. Tal vez porque quería volver a sentirme parte del grupo, o porque simplemente me ganó la costumbre de resolver cosas. Si quieren, yo puedo adelantar el dinero. Después me transfieren entre todos, como siempre. Después me transfieren. Esas palabras hoy suenan ridículas. Como quien ofrece su paraguas en medio de una tormenta, confiando en que alguien se lo devolverá seco. Nadie cuestionó la propuesta. Nadie preguntó cuánto era ni si necesitaba ayuda. De inmediato empezaron a pasar links de quintas en alquiler, DJS, empresas de catering. A los 2 días ya había reservado una casa enorme con piscina, jardín iluminado, sistema de sonido incluido y 2 habitaciones extras para quienes se quisieran quedar a dormir. Pagado. Todo. También contraté a un DJ recomendado por Paula, que cobraba bastante más de lo que había pensado, pero bueno. Es una sola vez, me repetía, como si eso justificara todo. Y la comida, claro. Opté por un servicio de catering con empanaditas gourmet, bandejas de sushi, brochetas vegetarianas y barra de tragos. Todo eso me costó 900 pesos. Y ni hablar del tiempo que invertí en organizar cada detalle, revisar contratos, leer reseñas, coordinar entregas. Me tomé el trabajo como si fuese para mí, aunque no sabía que en realidad era para todos menos para mí. Los días siguientes al pago pasaron rápido. El grupo seguía activo, ahora repleto de mensajes entusiasmados hablando de qué iban a llevar, cómo se iban a vestir, y de pronto, de la nada, alguien compartió una imagen. «Miren estas camisetas», escribió Tomás. Era una camiseta negra con letras doradas que decían Inquebrantables Forever, acompañada del nombre de cada uno bordado en la parte trasera. Una mezcla entre cursi y cool. Una idea simple, pero que reflejaba unidad. Todos empezaron a mandar su talla. Todos menos yo. Nadie me preguntó la mía. Nadie me mencionó. Al principio pensé que era un error, que ya vendría el mensaje con un che, ¿y vos qué talle sos? Pero pasaron las horas. Luego los días. Y no llegó. Decidí tirar un comentario casual, intentando sonar relajado, sin mostrar la punzada en el estómago que ya empezaba a hacerse sentir. Che, ¿las camisetas también las organizo yo o ya está todo? Carita sonriendo. Silencio. Solo una reacción de corazón en el mensaje. De Paula. Como quien le da like a algo que le da lástima, pero no le importa lo suficiente. Seguí leyendo el grupo. Hablaban de qué zapatillas combinarían mejor con el outfit. De si llevarían gafas o sombreros para las fotos. De absolutamente todo, menos de mí. Y ahí fue cuando empecé a entender. Yo era parte del plan, sí, pero no como uno de ellos. Era el proveedor. El mecenas. El idiota útil. Me sentí como un decorado, como una parte del presupuesto, no del grupo. Y aún faltaba lo peor. La semana previa a la fiesta fue un desfile de entusiasmo ajeno. El grupo de WhatsApp no paraba. Cada 5 minutos alguien mandaba una foto, una sugerencia, un meme, una canción candidata para la playlist. Parecía que todos estaban reviviendo una etapa que yo, sinceramente, ya no sentía como propia. Yo seguía atento, claro. Coordinaba con el encargado del lugar, confirmé el horario de llegada del DJ,
aseguré que las luces del jardín estuvieran instaladas a tiempo. Me ocupé incluso de imprimir señalizaciones personalizadas para los baños, los tragos, el área de fotos. Hice todo con una eficiencia que casi me molestaba tener. Y aún así, seguía sin recibir una sola palabra sobre la dichosa ropa. Las camisetas negras con letras doradas ya eran un hecho. Lo sabía porque no paraban de subir fotos de las pruebas, de las combinaciones de pantalones, de los accesorios. Incluso habían decidido hacerse una foto grupal profesional y estaban debatiendo qué filtro usar para que todos salieran parejitos. Seguí esperando. Paciente. Resignado. Pensaba, quizás no quieren arruinarme la sorpresa. Aunque en el fondo, esa idea era más un consuelo que una posibilidad real. En el grupo hablaban de nombres bordados, de tallas, de precios, de plazos de entrega. Todo a la vista. Solo que yo no estaba incluido. Era como si existiera un subgrupo paralelo donde se tomaban las decisiones importantes, y en el mío solo me asignaban tareas logísticas. Una tarde, reuní algo de valor y lancé otra pregunta al aire. ¿Ya están listas las camisetas? ¿Las van a entregar el día de la fiesta? Una respuesta llegó, pero no fue precisamente la que esperaba. Sí. Las trae Camila el mismo sábado. Quedaron increíbles. Eso fue todo. Nadie me preguntó si quería una. Nadie reparó en mi exclusión. Era como si mi presencia no fuera relevante en ese aspecto. Y cuando llegó el sábado, bueno, el sábado fue un espectáculo. Llegué a la casa alquilada a eso de las 2 de la tarde. Quería revisar todo con calma antes de que empezaran a llegar. Llevé hielos, compré decoraciones de último minuto, ordené las bandejas de comida que el servicio de catering había dejado unas horas antes. Todo estaba en orden. Brillante, incluso. Faltando 15 minutos para las 5, empezó a caer la gente. Primero Tomás, luego Paula, después Leo, Camila, Manu, y así sucesivamente, como un desfile perfectamente sincronizado. Y todos, absolutamente todos, traían puesta la camiseta negra con el estampado dorado. Igualitas. Con sus nombres bordados, con frases distintas en cada una, con una energía de grupo que irradiaba complicidad. Yo los miraba acercarse y sentía que había sido invitado a una obra de teatro en la que no tenía papel. «Mirá cómo nos quedaron», gritó Paula mientras giraba sobre sí misma, como si modelara en una pasarela. «Son una bomba, mal», dijo Manu, levantando la copa aunque aún no había música. «Quedamos como banda de K-pop con presupuesto», bromeó Leo, provocando carcajadas generales. Me miraron. Uno a uno. Sonrisas breves, saludos sin emoción. Algunos ni siquiera me miraron a los ojos. Yo estaba con una remera blanca lisa. Ni siquiera era nueva. Era la que usaba para salir al súper, la que me ponía cuando no quería pensar en qué vestir. Me sentía desnudo entre ellos, invisible, fuera de lugar. En un momento, Leo se me acercó. Sonreía con cierto aire culpable. «Che, no te mandamos a hacer porque no sabíamos tu talla, bro», me dijo, encogiéndose de hombros. ¿No sabían mi talla? Después de años de compartir viajes, deportes, fiestas, ropa prestada. Después de subir 1000 fotos juntos donde claramente se ve cuánto mido, cómo me visto. Quise gritarle. Decirle que eso era una excusa barata. Que lo mínimo que podían haber hecho era preguntar. Pero no dije nada. Solo asentí. Tranqui, mentí, no pasa nada. Y ahí estaba yo. El que había puesto la plata. El que armó todo. Caminando entre un grupo de amigos uniformados, todos con una camiseta que representaba una amistad que, claramente, ya no me incluía. Ese día entendí que la exclusión no siempre duele por lo que falta, sino por lo que revela. No era solo una camiseta. Era el símbolo de todo lo que ellos ya no veían en mí, pertenencia. Lo peor era que todavía faltaba la noche. Y no sabía si mi aguante iba a durar hasta entonces. La música ya estaba sonando cuando cayó la noche. Las luces alrededor de la piscina bailaban al ritmo del reggaetón, y el alcohol empezaba a hacer su trabajo. Risas por todas partes, flashes de fotos, voces elevadas. Desde afuera, era la fiesta perfecta. Desde donde yo estaba parado, era una película en la que el protagonista había sido cortado en la edición final. Había hecho de todo, había llenado las hieleras, revisado los baños, cortado limas para los tragos. Literalmente me sentía como el encargado del evento. Y sin embargo, nadie me lo agradeció. Nadie se me acercó a decir, «Che, quedó todo increíble, gracias por encargarte». De vez en cuando alguno pasaba a mi lado con una copa en la mano, con esa alegría desbordada que da el alcohol en los primeros tragos. Me chocaban los hombros sin querer,
Me sonreían como se le sonríe a un mozo que pasa cerca. Ni una palabra real. Ni una conversación sincera. Y entonces lo escuché. Fue apenas un susurro, pero suficiente para clavarse como un dardo. Gracias a Paula por mover todo esto. Si no fuera por vos, esto no salía. Lo dijo Tomás. Alto. Claro. Sincero. Como si de verdad creyera que había sido ella quien organizó todo. ¿Paula? ¿La misma que ni sabía a qué hora llegaba el DJ? ¿La que me mandó 2 audios en toda la semana solo para decir ay, me encanta lo que estás armando? Sentí un hueco en el pecho. De esos que no duelen de golpe, pero que se expanden despacio, como el hielo derritiéndose en una copa caliente. Me fui caminando al borde de la piscina y me senté. Apoyé los codos en las rodillas, observando cómo las luces se reflejaban en el agua. Se veía tan calma, tan limpia, tan distinta a lo que sentía por dentro. Y ahí, en silencio, me lo pregunté. ¿Qué hago acá? La respuesta fue inmediata, no lo sé. Yo no estaba disfrutando. No estaba riendo, ni bailando, ni sintiéndome parte. Estaba sobreviviendo a mi propia fiesta. A la que había financiado. A la que había dado forma. Como si fuera un escultor obligado a contemplar su obra desde el basurero. Y no era la primera vez que me pasaba. Empecé a repasar mentalmente todos los momentos en los que me había sentido igual. Cuando pagué aquel viaje de grupo con la promesa de que después te pasamos la mitad. Cuando fui el que prestó dinero sin exigir fechas. Cuando escuché problemas ajenos mientras los míos los tragaba con saliva. De pronto, todo tuvo sentido. No era esta fiesta. No era esta camiseta. Era la acumulación de años de ceder. De dar sin que nadie preguntara si yo también necesitaba algo a cambio. Era haber aceptado un rol que nunca me correspondía del todo, pero que siempre me adjudicaban, el que resuelve, el que pone la plata, el que nunca se queja. Y esa noche, esa maldita noche, fue la gota que colmó todo. Me levanté. Caminé hasta la barra improvisada donde estaba la botella de vino que había traído especialmente. Era un Malbec de los buenos, uno que tenía guardado desde hacía meses, esperando una ocasión especial. Bueno, eso era. Pero no para brindar, sino para abrir los ojos. Tomé la botella, serví una copa y me quedé unos segundos observando el líquido rojo girar en espiral. Luego miré al grupo. A mis amigos. Todos con sus camisetas negras brillantes, sacándose selfies, hablando entre sí como si fueran parte de algo sagrado, exclusivo. Como si yo nunca hubiese estado ahí. Y entonces sentí algo distinto. No era tristeza. No era rencor. Era decisión. Esa grieta invisible entre ellos y yo ya no era un simple malentendido. Era una separación clara, marcada, profunda. Y no se iba a cerrar con una conversación tibia o una disculpa genérica. Algo tenía que cambiar. Yo tenía que cambiar. Y si ellos no iban a darse cuenta de lo que habían hecho, entonces iba a hacer que lo supieran. Con claridad. Con firmeza. Me terminé el vino de un trago. Lo sentí caliente, fuerte, directo. Me limpió por dentro. Y supe, en ese instante, lo que iba a hacer. No me iría de esa fiesta como un fantasma. Me iría dejando una huella. Una que no pudieran ignorar. Las 2 de la mañana llegaron sin que me diera cuenta. El ambiente estaba en su punto máximo. Los tragos corrían como agua, la música retumbaba en el jardín y los gritos de euforia competían con las risas desenfrenadas. Era ese momento de la noche en que la gente ya se había soltado del todo, en que los filtros se evaporaban y los abrazos se daban sin razón. Yo los observaba desde el rincón más oscuro de la terraza. Los flashes de los celulares iluminaban sus rostros, sudorosos, sonrientes, extasiados. Todos con sus camisetas negras brillando bajo las luces LED que yo mismo había mandado a instalar. Todos luciendo iguales, como soldados de una causa común. Todos, menos yo. Y en ese instante, mientras los veía gritar una canción que ni sabían pronunciar, lo sentí, ya no era tristeza, ni decepción. Era rabia. Había llegado a un punto en el que el silencio no me servía. Callar se había convertido en una forma de permitirles pisotearme. Yo no era una víctima pasiva. Era un tipo que había sido bueno con las personas equivocadas. Y si me iba esa noche sin decir nada, entonces yo también era cómplice de esa farsa. Me puse de pie. Caminé hasta la mesa principal, donde estaban las copas de vidrio, las buenas, las que había llevado de mi casa porque las de plástico me parecían muy feas para una fiesta como esa. Serví vino del caro. El Malbec que guardaba desde hacía meses. Lo levanté y golpeé suavemente el borde con una cucharita. Gente, dije, en voz alta, con una media sonrisa. ¿Un minuto?
Quiero hacer un brindis. Las risas fueron bajando, una a una, hasta que solo quedó el zumbido de la música de fondo. El DJ, que también había contratado yo, por supuesto, captó la señal y bajó el volumen. Todos se giraron hacia mí. Unos con sonrisas, otros con cara de ¿y este ahora qué quiere? Paula me miró con la ceja levantada. Tomás se cruzó de brazos. Leo seguía tomando como si nada. Camila le dijo algo al oído a Manu y se rieron entre ellos. Pero yo no me detuve. Esta noche es especial. De verdad. Mírennos, todos juntos, después de tanto tiempo, celebrando. Algunos con trabajo nuevo, otros con pareja nueva, otros simplemente vivos. Y eso merece festejarse. Levanté mi copa, y varios me imitaron sin convicción. Pero, continué, también quería decir algo. Algo que tengo clavado desde hace días. Porque esta fiesta que todos están disfrutando, la pagué yo. De mi bolsillo. Sin dividir nada. Sin que ninguno, y repito, ninguno, me transfiriera un solo peso. Algunos bajaron la copa. Otros me miraron como si no entendieran. Paula abrió la boca, pero levanté la mano para callarla. No había terminado. Además de eso, preparé todo. Contraté al DJ, alquilé la casa, organicé el catering, traje las copas que están usando. Puse mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero. ¿Y qué recibí a cambio? Hice una pausa. El aire se volvió espeso. Nadie se reía ya. Una camiseta. Una maldita camiseta que no tengo. Porque ni siquiera pensaron en incluirme. Nadie preguntó mi talla. Nadie me ofreció una. Nadie. Me miraron como si fuera parte del decorado. Como si yo estuviera acá solo para servirles. Tomás apartó la mirada. Leo fingió revisar el celular. Paula se mordía el labio. El silencio era atronador. No quiero sus disculpas, continué. Ya no me importan. Pero si quería dejar algo claro, esta es la última vez que me uso como comodín. Que me invitan para aprovecharse de mí. Que me hacen sentir como un extraño en algo que yo mismo construí. Esta fue su fiesta. Pero también fue mi despedida. Bebí el vino de un trago. La copa resonó fuerte cuando la dejé sobre la mesa. Me di media vuelta sin esperar respuesta. Pero todavía no me iba. Tenía algo más preparado. Y ellos, todavía no sabían lo que venía. Me alejé del grupo con pasos firmes. No quise mirar atrás. Si lo hacía, tal vez dudaba. Tal vez el resentimiento se mezclaba con nostalgia, y no estaba dispuesto a ceder. Esa noche no. Esa noche yo no era el mismo tipo que tragaba en silencio. Yo era otro. Uno que, por primera vez en mucho tiempo, se ponía primero. Pero como dije antes, no me iría sin más. No después de lo que hicieron. Porque la indiferencia puede doler más que una traición. Y ellos me demostraron, sin necesidad de insultos ni gritos, que me consideraban prescindible. Y eso, amigos o no, merecía una respuesta. Saqué mi celular del bolsillo y abrí una carpeta que había creado 2 días antes. Se llamaba Playlist para abrirles los ojos. Un título discreto. Planifiqué esto en silencio, sin saber si llegaría a usarlo. Pero ahora sabía que no solo era necesario, era inevitable. Caminé hacia el DJ, le hice una seña. Le había dejado instrucciones específicas. Le ofrecí 100 pesos extras y, cuando yo diera la señal, cortaba la música y ponía esa lista sin preguntar. Asintió sin sorpresa. Estaba esperando ese momento. La música cambió. Primero sonó Money de Pink Floyd, esa clásica con sonidos de cajas registradoras y monedas cayendo. Algunos se rieron, pensaron que era una broma. Otros empezaron a mirarse entre ellos, confundidos. Luego vino otra, Price Tag de Jessie J. Y después Tú no vales la pena, instrumental, en piano. De fondo, entre canción y canción, se intercalaban grabaciones de mi voz leyendo los mensajes del grupo. ¿Querés que organice yo la comida? Cuenten conmigo para lo que necesiten. Yo adelanto la plata, después me transfieren. El tono no era enojado. Era calmo. Inevitablemente claro. Las miradas cambiaron. Paula dejó su copa. Leo se cruzó de brazos, incómodo. Tomás se fue hacia el fondo del jardín. Manu apagó la linterna del celular, como si ocultarse en la sombra lo hiciera menos responsable. Los efectos eran inmediatos. El ambiente se apagó. Las risas cesaron. Ya no había esa energía grupal, esa complicidad ruidosa. Ahora solo quedaba un grupo de personas con camisetas brillantes y caras largas. Caminé hacia la entrada sin apuro. Cuando crucé el portón de la quinta,
marqué el número del dueño del lugar. Hola, buenas noches. Solo quería confirmar que se mantenga lo que hablamos, la reserva es por una noche. Nadie se queda a dormir. Retiran todo antes de las 4 de la mañana. Perfecto, me dijo. Ya tengo el equipo listo para desmontar mañana temprano. Que la pasen bien. Oh, ya lo están haciendo, respondí, con una media sonrisa. Lo siguiente fue como ver una obra de teatro desmontarse en cámara lenta. El DJ apagó la música a las 3:30. Las luces de colores fueron desapareciendo una a una. Las hieleras quedaron vacías. Los tragos se volvieron tibios. La magia, o lo que fuera que sostenía esa fiesta, se desintegró. A las 4, muchos estaban afuera, con sus camisetas negras puestas, esperando taxis bajo una llovizna fina que caía como si el cielo también se burlara de ellos. Yo, desde mi casa, ya con una infusión caliente entre las manos, observaba las historias que empezaban a desaparecer. Algunas fueron borradas. Otras silenciadas. Nadie me etiquetó en ninguna. Nadie volvió a escribir al grupo. Durante los días siguientes, hubo silencio. Ni un mensaje privado. Ni una transferencia. Ni siquiera una excusa fingida. ¿Y sabes qué? Me pareció perfecto. Me di cuenta de algo valioso. No todos los que te rodean son tus amigos. Algunos solo se acercan por conveniencia. Porque les resolvés la vida. Porque les resulta cómodo tenerte ahí, callado, disponible, dispuesto. Pero en el momento en que dejas de servirles, también dejan de verte. Esa noche, más que una fiesta, fue un espejo. Me vi reflejado como nunca antes, generoso, sí, pero también ingenuo. Demasiado dispuesto a pertenecer, incluso cuando estaba claro que no me consideraban parte. Y ahora, cuando me preguntan si volvería a hacer una fiesta con ese grupo, sonrío y digo, no. Pero sí volvería a organizar una lección. Porque a veces el dolor abre puertas. Y lo que descubrí después de todo esto es que uno no necesita rogarle espacio a nadie. Yo no me fui de la fiesta. Yo cerré la puerta. Y dejé que cada uno se viera al espejo, con la camiseta puesta.